Bueno, muchas gracias al panel por sus exposiciones, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Para nosotros es un gusto colaborar con la RIET, así que encantada de estar acá. Dada que soy la última y que soy la mujer que viene a hablar de género, me voy a permitir la licencia de hablar, si les parece, en lenguaje neutro, o por lo menos lo voy a intentar. Si cometo alguna provocación idiomática, pido disculpas por anticipación. Bueno, ahí estamos. Como concluyó el ministro Sica y como también planteaba Víctor, el vínculo de las personas, de los seres humanos con la tecnología no es nuevo, el cuestionamiento del vínculo de la educación con la tecnología empezó a ser tematizado en medios académicos en los años 50, básicamente con la teoría del capital humano, pero forma parte de la historia de la humanidad, de las luchas obreras y, en todo caso, de las distintas revoluciones industriales, ¿no? Estamos aquí justamente para hablar de la cuarta. Estos mismos conflictos podríamos pensar que se vienen presentando desde la primera. Entonces, para ir un poquito al grano que me pidieron los organizadores, mi punto sería, bueno, esta relación no es nueva, hay varias de las ideas que aparecen aquí que nos resuenan, quizás a los argentinos, los latinoamericanos nos resuenan de la década del 90, parte de la bibliografía que leemos viene de esa época también, pero consideramos quizás que hoy estamos en un lugar distinto, quizás estamos aquí en una universidad de los trabajadores, trabajadoras, trabajadores, y estamos dando el debate, quizás es lo que nos convoca y lo que nos da cierta esperanza. Lo que sí sabemos que sobre los años 50 el vínculo entre la educación y el trabajo y la tecnología se mostró como positivo, ¿no? Era la época, José Luis decía recién, la época de la movilidad social ascendente, ¿no? En Argentina este proceso fue sustantivo. Pero también tenemos que posteriormente, en los años que siguieron, distintas investigaciones empezaron a plantear de que la educación no es un fenómeno neutral, más bien decían, la educación es un fenómeno político, tiene que ver justamente con proyectos. Aquí quizás no se ve bien, pero por el tema que me convoca y que tiene que ver con el género, hay una idea, digamos, que es la que ponen estos estudios en consideración y es la idea que tiene que ver con la correspondencia, digamos, de alguna forma, con lo que se enseña y el vínculo de cómo se pueden reproducir las jerarquías sociales. Estas primeras investigaciones que vimos acá, en algunos casos planteaban los temas de clase, decían, bueno, hay distintas escuelas para distintas clases sociales, ¿no? Les enseñamos la educación vocacional a los obreros y les enseñamos la educación de dirección a los ricos. En este caso, como me venía a hablar hoy de género, ¿qué les enseñamos? A las mujeres a que cocinen, corte y confección, si recién el ministro, les enseñamos a las mujeres corte y confección, y a los hombres al trabajo fuera del hogar. Posteriormente, los estudios volvieron a complejizar y a poner nuevas ideas en esta relación. Aquí en este caso dijeron, sí, la educación puede aportar a la movilidad ascendente, pero no es neutral, pero además está atravesada por el ciclo económico. No es lo mismo el vínculo entre la educación y el trabajo en cualquier momento del ciclo económico. En un momento recesivo empezaron a decir lo que se dice el efecto fila, ¿no? En España se ha usado mucho para hablar del efecto fila. ¿Qué sería? Que la educación solamente nos podría dar un mejor lugar en la fila de buscadores de trabajo, ¿no? Si no hay creación de empleo, finalmente, ¿qué nos da la educación? Un lugar mejor solamente en un contexto de sobreeducación. Luego también tenemos el efecto trampolín, sería más bien el de la movilidad social ascendente, y el paracaídas. Bueno, caigo más despacio, soy más educado, finalmente caigo más despacio. ¿Qué podemos decir de las mujeres en este caso? Son más afectadas por contextos de escaso crecimiento económico. Sufren de peor manera el efecto fila, sufren en menor medida el efecto trampolín y, podríamos decir, caemos más rápido. Sobre principios del siglo XXI, los estudios siguieron diciendo otras cosas. En este caso empezaron a hablar de la diversificación de trayectorias o los conocidos procesos de individuación, ¿no? Estaríamos nosotros, en todo caso, a nuestras propias ascuas, ¿no? Consígase su propio futuro, ármese
su propio combo, ¿no? Y ahí aparece también mucho la diversificación de carreras, ¿no? Cosa que a los adultos al día de hoy nos sigue llamando la atención. Vienen los chicos y nos dicen, sí, estudio computación, periodismo deportivo y a la tarde hago capoeira. Pero decís, bueno, primero, ¿cómo hace todo eso? Bueno, primero, ¿cómo hace todo eso? Lo hace. Lo segundo es, se construyen nuevas y formas distintas de carreras, pero también se asumen nuevos riesgos, en la medida de que la sociedad ya no está garantizando, como sí garantizaba en la época obrera, por lo menos un mínimo lugar social, ¿no? Podríamos decir, y sobre todo en periodos de escaso crecimiento económico, lo vemos ahora con el aumento de la desocupación, enseguida los jóvenes, aparece la idea del riesgo, de la vulnerabilidad, de no conseguir los ingresos mínimos para poder mantenerse. ¿Qué pasa con específicamente el tema de género dentro de la educación y el trabajo? Primero, uno de los puntos es que la teoría de la educación y el trabajo está bastante en deuda con las mujeres. Digo las mujeres sobre todo, ¿por qué? Porque en general siempre que pensamos en la educación y el trabajo, pensamos en la educación y el empleo. Pero sí sabemos que en nuestros países, sobre todo en América Latina, no es un fenómeno europeo, ¿no? Eso es distinto, pero en América Latina sí tenemos grandes porcentajes de lo que podríamos denominar inactividad entre las mujeres. Básicamente son tareas que contribuyen a la reproducción ampliada de la vida, aquí lo van a encontrar como RAP, pero que tienen escaso reconocimiento social. Digamos, ninguna familia, ninguna persona se podría mantener, se podría vivir sin estas tareas, pero finalmente escaso reconocimiento social y económico de los trabajos, sobre todo de cuidados y reproducción de la vida doméstica. Por otra parte, también tenemos los problemas intrínsecamente relacionados con el mercado de trabajo, y estos son los que se consideran como la segregación horizontal y la segregación vertical. La segregación horizontal está relacionada con que las mujeres acceden sobre todo a trabajos de menor pago y productividad, y la segregación horizontal tiene que ver en general con que, bueno, sí, accedemos a menores salarios, pero también tasas de actividad menores, etc. Por los resultados que nosotros conseguimos en investigación con un programa de estudios longitudinales que desarrollamos en nuestra sede, distinguimos por lo menos 3 trayectorias típicas entre las mujeres. Y estas son, primero, las trayectorias de trabajo reproductivo como ocupación principal a la salida del secundario, la combinación entre empleo y trayectorias de cuidado y la inserción plena en el mercado de trabajo. En general, cuando nosotros vemos estas trayectorias, además, tenemos que pensar en las dimensiones de clase. Existe una mayor participación de las mujeres de hogares de menores recursos en las tareas de reproducción en términos absolutos y una mayor inserción en el mercado de trabajo de aquellas más educadas y que vienen de menores hogares. Existe de alguna manera ahí como una diferencia demográfica, digamos, en el periodo en que cada mujer asume estas tareas y una forma distinta según los recursos que se tengan para el cuidado.